Muy bien, muchas gracias, Presidenta. Bueno, antes que nada, dar la bienvenida al señor Barta a la Comisión de Sanidad, desearle toda la suerte, será también la suerte que tengamos los canarios, las Canarias, con nuestra sanidad. Hablamos de la mitad del presupuesto de la comunidad autónoma, de seguramente uno de los servicios más importantes, si no el más importante, en los cuales tenemos competencias derivadas y, por tanto, un asunto de gran trascendencia también para este Parlamento. Lo que usted ha planteado en su intervención, a grandes rasgos, señor Baltar, estamos de acuerdo. Yo creo que todos podemos estar de acuerdo. Y, de hecho, muchas de esas cuestiones están plasmadas en el propio plan de salud que, como se ha dicho con anterioridad, pues tuvimos la oportunidad de trabajar y de aprobar por unanimidad. Sí me gustaría saber, con respecto al plan de salud, en qué grado de implantación, usted sabemos que se aprobó en verano, que tiene muy poco tiempo, puesto que finaliza a finales de este año, el año 2017, pero en qué grado de implantación nos encontramos ese plan de salud y si ha encontrado un trabajo hecho al respecto, si hay dentro de la Consejería de Sanidad personal destinado a trabajar en ese sentido, y si no, pues que tiene intención de hacerlo. Y así digo también con la siguiente pregunta, señor Baltar, ¿qué diagnóstico hace de la situación que ha encontrado en su consejería? Hemos escuchado algunas intervenciones en los medios de comunicación, pero nos gustaría que a este Parlamento le explicara en qué grado se ha encontrado esa situación, ¿no? Habla usted de la atención primaria y lo ligo también con el plan de urgencias. Cuando se presentó el plan de urgencias a los grupos parlamentarios, nuestro grupo hizo una propuesta que era bastante ambiciosa en ese sentido, puesto que desviaba el eje en el que se planteaba el plan de urgencias por parte del consejero Morera, centrado en las urgencias hospitalarias, y nosotros hablábamos de la atención primaria. Creíamos que había que reforzar la atención primaria mucho más que la hospitalaria, puesto que esto ayudaría a descongestionar también las atenciones hospitalarias, aliviaría el gasto económico que se deriva de la utilización inadecuada de algunos recursos, y también porque la atención primaria es esa puerta de entrada al sistema sanitario, ¿no? Y debe ser, por tanto, el punto de inicio de la atención urgente desde los centros de salud. Por tanto, reclamamos esa descentralización, proponíamos una integración de los servicios normales de urgencia en los equipos de atención primaria, la gestión de los CEAU, centros de atención especializados de atención urgente que están integrados en los centros de atención especializada, pasarlo a las gerencias de atención primaria. Entonces nos gustaría saber qué opinión tiene usted al respecto. Sabíamos que en eso teníamos distintas opiniones con el consejero anterior, pero ahora se abre otra etapa y nos gustaría conocer, puesto que lo ha nombrado lo de la atención primaria, pero ¿en qué se traduce, verdad? Nos gustaría saber, con respecto a los consejos de salud que se recogen en nuestra propia ley, que se profundiza en el plan de salud de Canarias, hablábamos de la participación, se van a poner en marcha esos consejos de salud que están bastante parados, desactivados, no sabemos si por interés político o porque simplemente cuesta activar esa participación y hacer participar a la ciudadanía, pero en todo caso habrá que establecer planes de comunicación para que la gente se active y sepa que tiene unos consejos de salud de área, que tiene los consejos de zonas básicas donde realmente se puede hacer una política sanitaria menos gerencialista y abrirla más hacia la participación, no solo de los facultativos y de los directivos, por supuesto, sino también de la propia ciudadanía, de los usuarios. Habla usted de muchísimas cuestiones, pero evidentemente eso conlleva un uso de recursos. Más perras, como hemos dicho muchas veces en este Parlamento. Entonces nos gustaría saber si usted, con el presidente del Gobierno, ha pactado para aceptar su implicación en el puesto, su consejería, algún tipo de aumento presupuestario, si cree que con los recursos que tiene actualmente puede llevar a cabo todo lo que ha planteado hoy aquí, ¿no? Porque nos podríamos encontrar con la situación de decirnos dentro de un año, no, mire, es que no he tenido los recursos suficientes y aquellas cuestiones que enumeré en la Comisión de Sanidad del mes de febrero, pues no las he podido llevar a cabo. Entonces, previamente nos gustaría saber, tenemos unos ratios de facultativos, de médicos y de enfermeros muy bajos con respecto al resto de la península, por abajo de la media, con respecto por cada 1000 habitantes. Tenemos falta de personal, tenemos zonas de los hospitales cerradas, unidades que no están funcionando, unidades que no son suficientes como alergias, por ejemplo, aquí en Tenerife. ¿Qué pasa con el Hospital del Norte y con el Hospital del Sur? ¿Qué pasa con las urgencias del Hospital del Norte y con el Hospital del Sur? ¿Y qué pasa con el transporte sanitario urgente? Usted hablaba de revisar el modelo de concertación. ¿En qué
se está refiriendo exactamente cuando habla de revisar el modelo de concertación? El 80% del transporte sanitario urgente está privatizado. Que nosotros planteamos, y eso tiene que ver también con la empresa GSC, que ese personal debería formar parte del propio Servicio Canario de Salud. Pero ya termino con una sola cuestión. Tendremos tiempo, está usted comenzando, tendremos tiempo de analizar y ver cómo se desarrollan esos planteamientos que hace. Todavía es pronto. Pero sí, el otro día, en el Parlamento, en el Pleno del Parlamento, usted dijo que con respecto al servicio de medicina nuclear del doctor Negrín, que nosotros trajimos a esta comisión de Parlamento por primera vez, ese contrato, pues sabíamos que finalizaba. Usted dijo que no había ningún informe que evaluara si el cambio de gestión en ese sentido podía generar un mayor beneficio. De entrada, lo que debería demostrarse es si la externalización genera un mayor beneficio, no al revés. Esto es un principio que yo creo que tenemos que cambiar el chip en ese sentido. El servicio público no tiene por qué demostrar que desde lo público se es más beneficioso. En todo caso, al revés. Pero hubo una noticia en el Canarias 7 que a nosotros nos sorprende, señor Baltar. Y es que hay un informe que evalúa precisamente la viabilidad de esa gestión. El Negrín ahorraría dinero si recuperase medicina nuclear. Y hablamos de 785.000 euros al año. Y usted dijo en este Parlamento, en este Pleno, en el Pleno del Parlamento, que no existía ese informe. Por tanto, nos puede aclarar esta información a la cual hemos tenido acceso a la ciudadanía y que revela que la gestión pública de algunos servicios que están externalizados y cuyos contratos están finalizando, además, sería mucho más rentable hacerlo de la gestión pública, no solo porque es más seguro, sino también porque generaría un gasto más adecuado de nuestros recursos. Muchas gracias.